8 y 9 minutos, gracias a José que nos manda el Coco Taxi de La Habana en Cuba, y ahí estuvo la semana pasada justo y nos muestra el trayecto. Aquí está el doctor Manuel Dafonte. Manuel, bienvenido, buen día. Buenos días, feliz retorno a la radio. Muchas gracias. Aunque ya retornaron hace unos días ustedes. Sí, señor, dice Jorge, que hace como 2 años. Sí, yo largo, esta semana se me hizo como... Siempre exagerado, Jorge, ¿no? Así. Y más o menos. Él es así. No, más o menos. Te digo, lo tomas o lo dejas, no te digo lo tocas o lo dejas, no, porque ya sería dejarlo definitivamente. Sería demasiado. Bueno, se me limpió las manos de entrar al estudio, ¿no? Sí, con alcohol gel. Claro. Nosotros tenemos muy metido el hábito de que hay que lavarse las manos. Yo con las manos no me da asco. Yo con las manos, por ejemplo, yo doy la mano. En general, la mano es como una parte... Yo doy la mano, dice, como si fuera un mérito. No me gusta mucho lo que haga la gente. Pero la mano no me preocupa tanto. A mí me preocupa más otro... Yo doy la mano. Toda la ingeniería anterior era Cherokee, decía, no daba la mano, decía, how. Y levantaba la mano así de lejos. Bueno, muy bien, vamos a lo nuestro. Adelante. Se divierte barato. Bueno, muy bien. En el verano, cuando no estuvieron ustedes, estuvimos hablando de la seguridad vial, como siempre, como todos los viernes, pero nos enfocamos en tratar de que se vea y se considere que la seguridad vial es en realidad un sistema, o sea, el tránsito es un sistema que tiene diferentes componentes y que está expuesto a múltiples errores y conflictos. Y entonces, si uno no lo trata en todos sus aspectos, en todas las áreas del sistema, no va a obtener resultados. Y el problema es que acá seguimos un poco con la mentalidad, y la gente la tiene, y las autoridades también, de considerar que el problema es el individuo, el que tiene el accidente, el que choca, el que no respeta una señal de tránsito, el que comete la falta, y que no sé si es por la religión judeocristiana que tiene 2000 años de arriba nuestro, y insiste en la figura del pecador y el pecado y el culpable, y expiar la culpa, y que con eso se mejora el mundo, que acá siempre buscamos al culpable y consideramos que si condenamos a ese culpable y lo crucificamos o tiene una pena adecuada, con eso ya el sistema va a estar solucionado. Y en realidad no hay nada que corregir dentro del sistema. Sí, antes igual siempre se decía más antes que ahora, de aquello de 90 y pico % de los siniestros son culpa de del error humano. Claro. Y ahora siguen insistiendo en ese tema, y en realidad no es así, y esos estudios, cuando uno los va a mirar de dónde sacan esa fuente, no hay realmente un respaldo con datos, con cifras. Es como cuando yo decía cuando empezamos el ciclo que habían salido el año anterior como 5 o 6 autoridades diferentes de distintos organismos que tienen incidencia en el tránsito, y que decían que la mayoría de los accidentes, y daban porcentajes, era culpa de la velocidad. Digo, ¿y dónde sacan esos datos? Si acá no hay ningún control de velocidad en rutas para establecer y además tampoco hay investigación de las demás variables, ¿no? Tampoco hay investigación, y en ningún informe de un accidente aparece, bueno, acá el diseño de este cruce en realidad es riesgoso porque expone a determinados siniestros por el diseño que tiene. Nunca aparece ese informe. Es un factor fácil de controlar, porque le pones un radar, y entonces si la culpa es la velocidad, los multo y listo. Claro, pero eso lo pueden decir en Montevideo, que tienen radares y que están midiendo a qué velocidad pasa la gente. ¿Cuántos autos pasaron? ¿A qué velocidad pasaron? ¿Cuántos pasaron? Pero en carreteras, donde prácticamente no hay control de velocidad, afirmar que algo no se puede. Y además la investigación de los siniestros, el post-siniestro, para determinar a qué velocidad venía el vehículo, tiene un margen de error importante. Intervienen muchos factores y no siempre se puede tener en cuenta y considerar todos. Y yo no he visto nunca en ningún informe de ningún accidente dice, bueno, acá en realidad el diseño de esta vía es la responsabilidad del accidente, y por algo se repiten los accidentes en este lado, ¿no? Cero autocrítica. La autocrítica más fuerte que he visto es la curva allí en Playa Honda, en Malvin, que esto que se terminó recién. Sí, en Estrázulas. Allí en Estrázulas, que se cambió el peralte, porque ahí se asumió, es más,
La construcción actual ya no tiene el Guarrey ese que tenía, porque se considera que con ese diseño es altamente probable que si se va a la velocidad adecuada no te vayas nunca para afuera, obviamente, ¿no? Exactamente. Ahí hubo una autocrítica, ahí se levantó entera la Rambla. No, esa fue una de las primeras propuestas de ANCOSEP en las reuniones con la Intendencia de Montevideo, que le planteamos, entre otras acciones en la Rambla, modificar la curva, modificar el peralte de la curva en ese lugar. Y nos dijeron al principio que no se podía. No, eso no se puede, es una obra no sé cuánto. Bueno, al final se pudo. Y eso mismo te quería comentar. Ahora, con el peralte modificado, no hay guardarraíl. Y antes, cuando estaba el guardarraíl, duraba una semana, y a la semana yo paso caminando por ahí. Estaba golpeado. Estaba golpeado, y a la otra semana tenía 2 o 3 golpes más. Entonces, digo, ¿cambiaron los conductores que pasan por ahí? No. Son los mismos conductores imprudentes que no respetan las velocidades, o precarios, como dijo una autoridad una vez, que los conductores eran precarios y se olvidó que los habilitaba su propio organismo, ¿no? Claro. Si son precarios, quiere decir que el permiso lo otorgan de forma precaria, ¿verdad? ¿Qué mamarrachos siguen siendo la línea esa, un paréntesis nada más, esa línea que marca los carriles de 20 centímetros de ancho, de 30 centímetros, un mamarracho que no he visto en ninguna ciudad del mundo? Las líneas que marcan los carriles en las ciudades son por lo menos la mitad de esas como era antes acá hace 5, 10, 15, 20 años. Sí, el problema, yo te diría que el acá doble de pintura gastan y es un mamarracho como queda. Yo lo que te diría que el problema con los carriles en Montevideo es que en general no están marcadas las reducciones del número de carriles. O sea, sí. Vas por la Rambla y entras en esa parte ancha de Malvina ahí, y después cuando después se hace un tubo que el que no la conoce. Y no te avisan, no consideran que sea una situación de riesgo y que haya que avisar. Nosotros también hicimos gestiones sobre eso, logramos que señalizaran 4 cruces con señalización vertical, y el resto sigue estando como estaba. Sin señalizar, sin pintarlo en el pavimento, sin marcar claramente cuál es el carril que desaparece. Entonces, eso genera situaciones de riesgo. Es fácil decir, bueno, son los conductores imprudentes. Y hay conductores imprudentes, o hay conductores con actitud criminal, digamos, ¿no? Cuando alguien maneja 200 kilómetros por hora en una ruta, o cuando alguien maneja en zonas de ciudad con gente a velocidades excesivas, tiene una conducción temeraria. Si maneja bajo los efectos del alcohol o las drogas, tiene una conducción temeraria que debe ser sancionada y que es riesgosa independientemente del diseño vial. Pero para la enorme mayoría de los conductores, el diseño vial los expone a tener accidentes o no. Ahora veíamos otro accidente, porque estuvimos hablando, la compañera que estaba en Poder Ciudadano en Chancleta, María Fernanda, es de la zona ahí de Fray Bentos Mercedes, y conoce mucho el cruce de Ruta 2 y Ruta 24. En ese cruce se reiteran accidentes, y accidentes mortales. Y ahora, justo habíamos estado hablando de ese cruce, y ahora, ayer o antes de ayer, hubo un nuevo accidente en ese cruce, con una conductora argentina. Entonces, todos los comentarios en los medios de prensa en la que sale la noticia en internet, culpan a la conductora argentina. Entonces dicen, pero no vio el letrero de pares, no vio que tiene un letrero de pares, si no sabe manejar, viene a cualquier velocidad, digo, cuando te pones a mirar cómo es el cruce es una rotonda partida. Las rotondas partidas generan mucha siniestralidad porque son cruces extremadamente peligrosos. La ruta pasa por el medio a altísima velocidad. Nos hemos cansado de hablar y comentar sobre esos cruces, le hemos pedido al Ministerio que los cierre todos, el Ministerio aceptó que no va a construir más rotondas partidas, pero no cierran las que están. Sí, algunas, pero y no es tan difícil cerrar, porque la mayoría tiene la estructura de circunvalación hecha para el tránsito que gira. Sobre qué cerrarla. Hay que cerrarla y señalizarla nada más. Entonces cuando uno va a mirar, el argentino que viene del puente de Fray Bento toma la ruta 2 y se enfrenta a esa rotonda, no tiene ningún cartel. Nadie le indica que hay una rotonda. No le señalizan, no le explican, no hay un cartel que diga, mire, acá la ruta pasa por el medio y el tránsito que gira y el que entra a la ruta cruza primero acá y después acá. Entonces, ¿cómo la mujer va a entender que tiene un cruce riesgoso con otra ruta si nadie se lo muestra, se lo explica? O sea, hay que adivinar que uno va a cruzar algo con determinado diseño. Y además la mujer decía, pero en Argentina las rotondas tienen preferencia. Yo creí que tenía preferencia. Y lógico, en el mundo las rotondas son para circular con preferencia.
y bueno, no hay en una las ruta que rotondas pasa también. por el medio. En las En ciudades. las rotondas también. ¿Sí? En Uruguay también, que Sí. circulan rotondas. Pero las rotondas partidas no, Porque no es la rotonda partida, tiene sí. preferencia la ruta. Entonces dicen, ¿y cómo? No vio el letrero de pare. Y yo me puse a mirar y contar. Ese cruce, las rotondas además Repetime el partidas, cruce por si se va sumando ruta gente. 2 y ruta 24. Hay una estación ANCAP grande ahí y es la gente viene de Fray Bento, el puente de Fray Bento, y de ahí toma la ruta para ir a Paysandú, hacia el norte. Y si toma la ruta 2 va hacia Mercedes, es entre Fray Bento y Mercedes. Entonces, las rotondas partidas duplican el número de intersecciones o puntos de cruce donde podés chocar. O sea, los cruces tienen que ser estructuras que simplifiquen el cruce y que reduzcan la posibilidad de chocar y que tengan trayectorias únicas y claras. Las rotondas partidas generan multiplicidad de intersecciones, duplican las intersecciones y además permiten el choque a 90 grados a alta velocidad. Y además, el que quiere tomar la ruta hacia la izquierda tiene que cruzar 2 veces la ruta. Una ruta que tiene tránsito rápido en los 2 sentidos y hay que cruzarla primera vez en los 2 sentidos y después tomarla hacia el lado que uno va con el tránsito que viene a alta velocidad. Entonces, eso genera riesgo. Si uno tiene que atender a tantos puntos de cruce, es posible que se le escape una señal. Que además, la ve... Y de noche ni te digo. Bueno, de noche si no está iluminado de noche es muchísimo peor porque no ves luces y no ves dónde te viene, Por lo y si no general entendés está la estructura iluminado. del cruce, Pero es mucho peor. Pero además, el letrero de pare te aparece cuando tú girás 90 grados y ahí lo tenés y ya tenés que parar. O sea, hay un espacio 3, 4, 5 metros. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué la gente choca tanto en una estructura que está diseñada para hacer un cruce y que tiene señalización de pare? Y es por eso. Y es porque además la ruta principal es muy difícil percibirla, darse cuenta, frente a las otras rutas secundarias que uno tiene de circunvalación. tenemos mala noticia, ¿no? Luis ¿Por qué? Alberto Heber, el futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, dijo el otro día que no tiene presupuesto el ministerio, que va a asumir con un presupuesto de arrastre de las obras que están en marcha. Que si no se toman algunas medidas económicas, no hay plata. Bueno, esa es la historia de muchos años, digo, o sea, siempre el problema, no tenemos plata, pero nosotros lo que proponemos, cerrar una rotonda es muy barato en proporción a hacer ruta, ¿no? nosotros proponemos soluciones de bajo costo y que cuando se invierta con soluciones mejores que provoquen menos accidentes, porque en definitiva eso es dinero que se ahorra y que en unos años va a permitir tener más dinero para invertir, porque el gasto que generan los accidentes no es un gasto que no lo pague alguien, lo está pagando el Estado, lo está pagando la sociedad, el Estado atendiendo gente que se lastima, gasta un montón. Sí, igual yo a veces no entiendo algunas concesiones de rutas que hacen, que son... no, por ejemplo, las terminan y no las pintan, que no arreglaron con alguien para que las pinte, por ejemplo. Ahora agarré de Garzón para, como quien va, viste, donde vas agarrás como para La Paloma o para Rocha, pero vas por el puente de camino de Laguna Garzón. Después que usas el puente, pavimentaron ahí, pusieron un poco de asfalto, por lo menos está mejor. Sí, creo que lo hizo la propia Intendencia de Sí, Rocha. no lo pintaron. No, eso en Pero va a ser una- otros países no habilitan una ruta si no está pintado. por eso. Y eso de nuevo, de noche y lloviendo con ese asfalto Escuchame, negro. si no lo pintás, pero a mitad de camino no se puede. Claro. Bueno, y después, para terminar con este cruce, es una doble rotonda partida, o sea, hay 2 rotondas para hacer ese cruce cuando uno viene por ruta 24. Entonces, yo calculaba, el que viene por ruta 24 y quiere tomar hacia la izquierda, hacia Mercedes, tiene 10 puntos de intersección o cruce ¿Qué? para completar el cruce. 10. Claro, 10. Hay 10 lugares donde le viene tránsito de un sentido, del otro o de los dos, y que tiene que ir, en alguno va a chocar. Porque los cruces no pueden tener ese diseño y esa complejidad de trayectorias, de puntos de cruce, intersección, porque Sí, tampoco la solución, porque ahí vamos al punto anterior, tampoco la solución es poner un cartelito que diga velocidad máxima 40 kilómetros. No. O 30 o 60. Tampoco es la solución, porque generalmente la solución a eso es que le ponen un cartel que dice velocidad máxima 60 Sí, kilómetros. después empezamos con el cruce peligroso, cruce riesgoso, Y le pones carteles que lo único que hace son más carteles al costado de la ruta, que si te vas de la que ruta te distraen más además, Sí, porque toca más. te impiden ver los carteles importantes, porque empezás a ver un cartel, 2 carteles, 3 carteles. Igual vos el que tenés viene a una 120 capacidad, viene a 120 de cruce. tenés una capacidad de atención limitada y donde el tránsito esté espeso, pesado, te distraiga algo,
vas a tener ese problema. Entonces lo que hay que hacer es modificar el diseño o la infraestructura vial, que es lo que es riesgoso. El riesgoso no es el cruce, es el diseño que tiene ese cruce. Y entonces en Montevideo, como dijo Nogueira, el ejemplo del último, que la curva esa que está en Malvin, y prácticamente yo no he visto ningún auto pasando para arriba de la vereda ahora. Con el peralte adecuado, bien construido, con el peralte adecuado se terminan los accidentes. Otra que la gente de repente, no sé si se acordarán, pero en la Rambla del Buceo, en donde está el Museo Oceanográfico, la que era la curva de la muerte. La curva esa, habían separado las curvas, el tránsito hacia el centro venía de un lado, entre el cementerio y el museo, y el tránsito que iba hacia el este iba entre el museo y la Rambla. Y esa curva tenía el defecto, que lo he visto en otros lugares, que es progresiva, o sea, la curvatura se va cerrando en la medida, entonces tú la tomás con una velocidad y dices, esta curva me da, pero se te va cerrando. Para tomar la Rambla de nuevo, ahora que la vemos, no se puede creer lo que era. Y ahí, ¿cuánta gente se mataba? Le habían puesto guardarraíl para que no se fueran hacia las rocas y se seguían pegando contra el guardarraíl. ¿Y qué hicieron? Cerraron esa parte, la dejaron de estacionamiento, la curva la hicieron con el mismo trayecto de la otra, ¿y cuántos accidentes vieron ahora ahí? Yo no recuerdo. Y eso que tiene una reducción de carril sin señalizar cuando vas hacia el este. Venís con 3 carriles y después de la curva perdés un carril. Frente al museo perdés un carril. Frente a un carril. Y no está señalizado. Y tiene un semáforo también complicado. Y después tiene un semáforo para salir hacia... No solo reducción de carril, sino que además tiene un carril que se lentece porque se sobrecarga. Que te queda la cola de repente saliendo en la senda de circulación. Ahí hay suerte, porque además donde justo pega la curva pusieron palmeras. Completo. Si alguien como siempre, obstáculos al borde de la ruta no te pueden faltar porque, no te va a salir la ruta y salir interna. Claro. Algún castigo te tendrá que llevar. Por lo irónico soy, Debe ser el calor, la calor, como ves. Entonces eso, no es una obra impresionante que hubo que hacer. Simplemente se usó el mismo trayecto de la Rambla que había, se construyó el pavimento ahí y se mejoró enormemente. Alguien te dice acá, el trazado de la entrada de los accesos por San Fructuoso y la esquina de Mendoza es un lío terrible, totalmente mal diseñado, nadie lo vio. Te digo para que te lo anotes ahí, San Fructuoso y Mendoza. Y acá otro dice, el semáforo que habilita San Quintín está sobre Santa Lucía y confunde a los automovilistas que vienen por Santa Lucía. Después otro dice, todos los días hay choque ahí en Fraiventos, otra rotonda que la gente no sabe hacer es la del autódromo y tiene semáforos. Bueno, rotonda con semáforo es una combinación de dos soluciones malas para ruta. Sí, Es lo que te digo, en vez de hacer un buen diseño, que es lo más barato, empezamos a agregar chirimbolos, avisos, cosas, después semáforos. Otra cosa que es un desastre de diseño, por ejemplo, es la ruta 5 en Durazno. La ruta 5 en Durazno son menos de 3 kilómetros, 27 cuadras, 2.700 metros. Y tiene una rotonda cerrada cuando uno ingresa a Durazno, que es una buena solución, y cuando egresa de Durazno hacia el río después, hay un puente que se empieza a elevar la ruta y por debajo hay un pasaje. Entonces, si tú dejas la rotonda y el pasaje por debajo del puente a la salida, hay 2 vías paralelas a la ruta de circulación local, ya está. Porque cualquier auto, el máximo recorrido que va a hacer para ir de un lado al otro y ir hasta el punto de cruce, 1,5 kilómetro. Si es que va de la mitad a la mitad, porque si va a la mitad a un lado, hace 1 kilómetro y algo y nada más. Acá dice Meche, una consulta, Millán y Luis Alberto Herrera ya no se puede cruzar siendo peatón, ¿no habría que poner semáforos? Millán, Luis Alberto Herrera y una rotonda. ¿Dónde está el monumento a Sarabia? Sí, el tema de las rotondas con tráfico alto peatonal tienen que tener cruces peatonales a mitad de cuadra, más lejos de la cuando rotonda. Sale de la rotonda, porque cruzar en medio de la rotonda es complejo, pero en general se hace en el mundo así, cuando se estrechan, o sea, cuando sale el tránsito, en general se pone el cruce peatonal a la salida. Entonces sale la rotonda, frena, cruza la gente y ya está. Acá es muy difícil, porque además creo que acá... Pero cruzar en el medio de la rotonda es complejo, es como tratar de cruzar en medio de la rotonda de General Fleury propio. Sí, porque Luis Alberto Herrera sigue hacia el Prado, pero además viene Millán, pero además ahí nace o termina Suárez y es complicado. Sí, pero en general los cruces complejos, una buena solución es colocar una rotonda donde vienen varias calles y los cruces peatonales se hacen en zonas estrechas y en general a la entrada y a la salida de la rotonda. Después está el índice rotonda de turismo, que es el que tiene Jorge, por ejemplo,
en la Roosevelt o en otras avenidas, no en la Roosevelt sino en la Boulevard Artigas, en Artigas. En Artigas hay de todo lo que pasa. Entonces Jorge en Punta del Este tiene el índice turismo de rotondas. Si las rotondas no están cargadas, no hay nadie. No lo me entiendes. No, viste ahí en la 9 donde en Punta del Este nosotros, para saber si realmente hay gente, medimos el tránsito en determinadas avenidas importantes. Donde se cruzan, por ejemplo, la Roosevelt y la Artigas, hay una rotonda clásica ahí, donde está el Devoto, a la altura de la 9. Sí. Entre la parada 9. Sí, si estás hablando de las 10-15 cuadras de la esa rotonda, cuando hay mucha gente, se arman colas. Este verano, los primeros días nomás, después circulaba con tranquilidad. Bien. Eso te da más o menos el volumen de gente que circula. Hay muchas rotondas, sobre todo en Artigas hay varias rotondas, sí. Y entonces... Después está en la Artigas está ya la que es una rotonda grande, la que va, donde está el Macro, que ya te lleva para San Carlos. Ya estás en Maldonado, hacia ahí. Artigas es la que está atrás del Conrad. ¿Por dónde iba la vía del tren? Sí, me acuerdo. Digo, que ya no queda ningún vestigio. Ayer estuvo Perales en el Conrad, ya que digo... ¿No, mirá? Sí, ahí la amiga. ¿Y cómo es él? Sí, no lo sé, por eso te pregunto. Bueno, y para completar lo de Ruta 5 Honduras, ¿no? ¿Escuchabas Perales vos? Sí, escuchabas. Lo de Ruta 5 Honduras, ¿no? Teniendo ese... A mí me gustaba más Manzanero. Es imposible, ¿verdad? Se agarra la cabeza, Enrique. Bueno, para culminar. ¿Y los Guaguancó? Sí, también. Sí. ¿Cómo no? Dios, menos mal que no nos conocíamos de jóvenes. Que lo terminé, que se viene Jorge Muñoz. Sí, siga. Entre esos dos cruces que serían correctos, que seguros, digamos, le pusieron varios cruces con semáforos en el medio. Y esos semáforos son multifase. O sea, permiten el cruce transversal, el cruce desde la ruta, girar a la izquierda de la ruta sin tener una bahía de espera separada del tráfico de la ruta. Desde las laterales se puede, también tienen circulación en los dos sentidos y se puede ingresar o salir. Entonces es múltiples trayectorias que van a generar accidentes. Y de hecho esa zona es zona roja cuando uno mira los mapas de siniestralidad de Sinatran. Y ahora en enero se murió una persona ahí por un vehículo que doblaba a la izquierda y atropelló una moto. Pero esos semáforos son muy confusos y generan múltiples fases. Y no se puede hacer para que doblen a la izquierda desde la ruta. No tiene sentido. Es una situación de riesgo innecesaria. Y además hay, creo que 4 cruces con semáforos en ese tramo de menos de 3 kilómetros. Teniendo vías de circulación paralelas y una estructura adecuada a la entrada y a la salida. Tengo una pregunta para hacer que no me tiene por qué contestar ahora. Me la puedo traer la semana que viene. Tengo un oyente que me viene pidiendo dónde se hacen cursos de manejo defensivo. Yo tenía antes el de CEPA, pero creo que CEPA yo cerró. Lo conocía y no sé si hay otros. Pero creo que cerró para el público. Para la semana que viene. Ahí en Ancosep no me averigua. Tratamos, pero no, tampoco podemos saber todo. ¿No sabe todo? No. Gracias, doctor Manuel Dafonte. Gracias a ustedes. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.